Y así puestos de pies, hermanos, busca en sus Biblias Efesios capítulo 6, el versículo del 1 al 9. Y es la segunda parte de cómo recibir las abundantes bendiciones de Dios. Capítulo 6, versículos del 1 al 9. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y me da gusto estar con ustedes otra vez. La semana pasada estábamos fuera con la familia y he oído buenos comentarios del hermano Hernández, que trajo la palabra de la convención, y también hermano Lord, que enseñó la clase. Y es bueno saber que Dios provee, ¿verdad?, obreros para cuando uno puede estar. Pero hermanos, me encanta estar otra vez con ustedes porque aquí es mi familia. Yo sé que todos somos uno en Cristo, pero la iglesia local, hermanos, la congregación local fue instituido por el Señor. Pues usted lee las epístolas, la iglesia, a los filipenses, a los colosenses, a los romanos, ¿verdad? Y aún a Filemón, desde la iglesia que está en su casa. La Biblia habla de iglesias locales en diferentes ciudades. ¿Por qué? Porque, hermanos, es muy importante que tengamos esta afinidad, este amor, que podamos tener esa confianza entre nosotros y también compartir lágrimas. Es bonito compartir risas y alegrías, pero también ser familia incluye y abarca tristezas. Y a veces compartimos eso. Entonces, yo doy gracias cuando estoy aquí con ustedes. Y ahora Pablo está escribiendo a los Efesios. Ahora, recuerda la semana o hace 2 semanas estamos hablando de la primera parte, cómo recibir y mira, la palabra clave es abundantes bendiciones de Dios. Mira, hermanos, yo no quiero un vasito de bendiciones, yo quiero un garrafón de bendiciones. ¿Okay? Yo quiero todas las bendiciones que Dios me quiere dar, yo estoy dispuesto a recibirlas. El problema no es que Dios no me quiere bendecir, yo me limito. Por eso cuando hemos visto ser lleno del Espíritu, Dios nos quiere llenar de su Espíritu. Nosotros, el problema es que estamos llenos de nosotros mismos en vez de llenos del Espíritu. Dios nos quiere bendecir, Él nos quiere bendecir en gran manera. El problema es que nosotros muchas veces no queremos de veras recibir las bendiciones porque no estamos dispuestos a sacrificar ciertas cosas. Entonces, hoy otra vez hablamos del esposo, el matrimonio, el esposo y la esposa y el esposo. Como el esposo es como Cristo y la mujer es como la iglesia, y el esposo debe tratar a su esposa como Cristo trata a la iglesia, y la esposa debe respetar a su esposo como la iglesia respeta a Cristo. Lo vemos ahora, llegamos a la segunda parte, que es los hijos, pero también los esclavos. Dice, aquí no hay esclavos, pero en aquel entonces sí hubo. Por eso vamos a ver cómo podemos aplicar eso a nosotros hoy. Hermanos, abunda tanta ansiedad y rebeldía hoy en día en la sociedad.
usted nada más mira las noticias, sea por cable, por televisión, por el periódico, en su teléfono, donde sea. Usted mira toda la violencia, y nada más en Estados Unidos, se nota en Europa también, en Sudamérica, en otras partes. Y la verdad, hermanos, hay mucha ansiedad y, vamos a decir, mucha rebelión hoy en día en la sociedad. La verdad, por todas partes. Nosotros, hermanos, somos muy bendecidos en un sentido. Vivimos en una ciudad un poco atrasada, y eso es bueno. Atrasada en el sentido de que todavía la familia es considerada importante. Okay. En otras partes ya han cambiado, ¿verdad? Es esposos con esposos, esposas con esposas, hombre casando hombre, mujeres mujeres. Y la familia hablan no muy bien de la familia. Ni quieren llamar ahora madres, dicen personas que dan luz. No quieren llamarles madres. Hay gente que de veras creen que hombres pueden dar luz. ¿Cómo que un hombre puede dar luz? Porque la mujer se cree hombre, aunque ella da luz, es un hombre. Así está la perversión hoy en día. Y Laredo está un poco atrasado. Siempre cuando hay locuras en otras partes, usted viene en California, Nueva York, demos gracias a Dios por la tardanza en Laredo. ¿Okay? En eso es bueno. Pero tarde que temprano va a llegar. En las escuelas en Laredo no están como las escuelas tal vez en Nueva York. Hay escuelas, hermanos, donde si su niño se cree una niña y tú no quieres aceptar eso, tu niño va vestido como niño. Hay escuelas donde hay closets, donde los niños pueden cambiar de ropa como niñas con apoyo de la maestra y de los líderes de la escuela. Y antes que regrese a la casa, vuelve a vestirse para que los padres nunca se enteran. ¿Sí ves? Eso está pasando, hermanos, más de lo que uno cree. Y la verdad, hermanos, es horrible lo que pasa en las escuelas, como aquí no muy lejos en Uvalde. Disparan niños y también en otras partes ha pasado. Pero la verdad, hermano, eso es porque es repentino y muy traumático. Pero hay algo que está causando más daño y está causando mucho suicidio y drogadicción en las escuelas, que la verdad, en un día pueden morir muchos más niños en las escuelas por las pólizas de las escuelas que un disparo. En un día puede haber mucho más en un día gente que mueren o son afectados. Y nosotros no estamos viendo eso. Y por eso vemos que esas cosas están pasando. Entonces les digo eso porque hay mucha violencia hoy en día. Mucha frustración. Están quemando edificios, están disparando gente. La verdad no es todavía, pero parece que estamos llegando a un punto de anarquía y todavía no ha llegado, a menos que tú vives en algunas ciudades, algunos sectores de algunas ciudades, tal vez como Chicago, Nueva York, donde no hay ley en serio, o Los Ángeles. Pero somos muy bendecidos aquí, hermanos. Pero a tarde que temprano va a llegar, hermanos. Tenemos que estar preparados. Y la defensa es el Evangelio. No, hermanos, el Evangelio no es la única defensa, es una defensa. La familia es la defensa. El Evangelio salva almas y cambia gente, pero es la familia, la estructura, lo que da estructura a una sociedad. Y si ya no hay familias, la sociedad se va desboronando como azúcar en el café. Así es, hermanos. Entonces vemos que está pasando en muchas de las ciudades. Muchos dicen, es cierta raza donde la mayoría del crimen. Sí, pero cierta raza no tiene papás en la casa. Nada que ver con el color, nada que ver ni con la cultura, tiene que ver con el hogar. De aquí se trata. Y ustedes pueden ver aquí entonces también. Vemos aquí que los empleados se rebelan contra sus patrones, los ciudadanos contra su gobierno, los hijos contra los padres. Incluso en muchas de nuestras iglesias, muchos miembros rebelan contra el liderazgo. Se ve rebelión por todas partes, desobediencia, rebelión, y todo tiene sus derechos. Y la verdad es, la Biblia ya dijo que sí iba a pasar y ya nada nuevo. Entonces mi pregunta es, en un mundo como hoy, ¿es posible criar y tener una familia espiritualmente bendecida? ¿Bendecida en medio de toda esta confusión? A mí piénsalo, hermanos, hay más y más iglesias haciendo caso
yo no sé cómo dice en español, en inglés se llama el woke movement, el movimiento del woke, es de despertamiento. Yo siempre he dicho, yo trato de evitar compañías que apoyan eso. Por eso yo compro menos productos. Cuando yo me entero de ciertas cosas, yo trato de evitar esos productos. Son cuando quieren cambiar la cultura drásticamente, pero en realidad no es que quieren cambiar la cultura. Si usted mira muy bien, quieren cambiar la cultura que estaba basada en la cristiandad. Lo que están atacando es las raíces de este país, en Europa también, y no quieren nada que ver con la Biblia y con las enseñanzas, y quieren atacar a todo esto. Si tú dices, por ejemplo, en las escuelas ya están enseñando, y si los maestros, los que trabajan ahí, hasta los janitors, los que custodian, los que limpian, si un niño dice que quiere ser una niña, llámale a una ella. Pues yo no haría tal cosa. Como dice en inglés, yo no voy a llamar un she, un he, un she, o él, una ella, un él. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Porque entonces estaría quebrantando el 9º mandamiento. ¿Qué es el 9º mandamiento? No darás falso testimonio contra tu prójimo. Si yo estoy viendo un niño que quiere que yo le llamo niña, le estoy dando falso testimonio. Él es un niño, ¿por qué voy a llamarle una niña? Y me están obligando a quebrantar la ley número 9 de los 10 mandamientos. No les importan tus convicciones. El niño quiere ser una niña, llámele una ella o pierde tu trabajo. Y yo le voy a decir, está llegando un punto que más y más personas van a tener que tomar decisiones. Voy a decir la verdad y perder mi trabajo, o decir mentiras y mantener mi trabajo. Así está llegando la cultura. Y no creo que estoy exagerando, hermanos, ¿ok? Yo sé lo que estoy hablando. Y ha ido a las cortes y a veces ganan, a veces no ganan. Pero está llegando el punto que si un maestro, si tú enseñas en una escuela y un alumno quiere decir, hey, tú ves que es un hombre, pero tú le llamas sir, y dice, no, I'm a her. Entonces yo soy una ella. Y tú puedes perder tu trabajo en muchos estados. ¿Okay? No ha llegado al Laredo, está llegando. Pero el hecho es, ese es el mundo en que nosotros vivimos. ¿Okay? No estoy exagerando, no estoy siendo satírico, no es sarcasmo, es la verdad lo que estoy diciendo, hermanos. Entonces, lee la noticia y verán lo que está pasando. Entonces, ¿es posible criar y tener una familia espiritualmente bendecida y bíblica en medio de toda esa confusión? La Biblia nos enseña que sí, y además nos ordena que lo haremos, que lo hagamos. Y en otras palabras, nos ordena hacerlo. La Biblia nunca dice que la cultura y las circunstancias es una excusa o pretexto para que los padres no crían bien a sus hijos. ¿Okay? ¿Entienden eso? Lo que estoy diciendo. Y va a sonar muy duro lo que voy a decir. Pero voy a decirle, créemelo, basado todo en las escrituras. El problema hoy en día es que hacemos más caso a Hollywood, hacemos más caso a estos, yo sé que ya no está él, ya está ya muy anciano, Phil Donahue, pero otros como Cristina, y hay muchos otros nuevos ahora y nuevas personas que dan sus opiniones. No, hermanos, no haga caso a esos shows, tú haga caso a la Biblia. Pero hermano, me van a ver como bicho raro, porque si es un bicho raro, ¿qué quieres? ¿Ser aceptado y aprobado por el mundo o aprobado por Dios? ¿Okay? Y si tú quieres ser aprobado por Dios, muchas veces te van a mirar como un bicho raro. Acéptalo, ¿ok? Acepta el título que tú eres raro. Pablo dijo, yo soy necio. Ok, soy necio por el Señor. Entonces, quiero explicarles eso, porque ese es el pasaje que estamos tocando ahora. Recuerda, hermanos, que la desobediencia, ¿se ha fijado que eso existe, siempre ha existido? Y eso es lo que Pablo estaba enseñando a una cultura peor que a la nuestra. Déjame dar un ejemplo. En el tiempo de los romanos, cuando una madre daba luz a un hijo o una hija, si el padre lo aceptaba, ese niño fue aceptado en la familia. Si el padre lo rechazaba, lo podía venderlo, regalarlo, matarlo, dejarlo morir de hambre. Pues el padre tenía que aceptarlo para que ese niño fuera aceptado. No porque nació. El padre tenía que agarrar el niño y aceptarlo para hacer el niño ser legalmente parte de la familia.
así como el Padre nos aceptó a nosotros en Cristo Jesús. Entonces, hoy en día no es así. Tú no puedes matar a tu niño si no lo quieres. Es que nació un poquito deformado, voy a matarlo. O déjalo que muera de hambre. Pero hoy en día, hermanos, tú no puedes, pero el Estado sí puede. En Nueva York ya es una ley. Si una madre no quiere el niño, aunque nació, lo deja que muera de hambre. No hay problema. Si un día antes de nacer, si el día es como, si mañana el niño va a nacer y la mujer dice, oh, ya no lo quiero, va a nacer y lo deja que muera de hambre. Así es la ley en Nueva York. Y querían hacer esa ley en Virginia. Y hay gente que piensa así. Y yo les voy a decir una cosa. Vivimos ahora, hermanos, en un tiempo, y yo voy a nombrar partidos. El Partido Demócrata es así. Es un partido obsesionado con muerte. Quieren matar niños. Quieren el derecho, dice, quiero derechos de la mujer. No, quieren matar niños. Quieren dejar gente suicidarse con la ayuda de los doctores. Están fascinados con muerte. Y yo les digo la verdad, nosotros tenemos que cuidar, hermanos. Creemos en vida, no en la muerte. Pero así es. Y hay gente que adora la Santa Muerte. Usted sabe. Entonces vivimos en una sociedad muy diferente a la que era hace 40 años para atrás, aún 30 años para atrás. Vemos que todo está cambiando rápidamente y es más difícil. Pero la aplicación. Sí, de aquí vamos a ver los primeros 4 versículos. La aplicación de principios bíblicos entre padres e hijos. Aquí padre quiere decir papá y mamá, hijos, hijos e hijas, ¿verdad? Entonces, primero, versículos del 1 al 3, vemos aquí la importancia de hijos piadosos. Hijos piadosos. Usted mira aquí en capítulo 6, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hermanos, primero, déjenme decirles, hay 4 razones que yo encuentro aquí por lo que los hijos deben obedecer a sus padres. ¿Ok? Primero, porque son cristianos. Este pasaje no es dirigido al mundo, aunque se podría aplicar, sería bueno, pero él está escribiendo a la iglesia en Éfeso. Y por supuesto, hay padres que no traen sus hijos porque no quieren venir, pretextos, quién sabe qué. ¿Sabe qué? Cuando esa carta fue leída a los Efesios, ahí estaban los hijos escuchando. Ahí estaban ellos. No nada más papá y mamá. Por eso digo, es importante que tus hijos vengan a la iglesia también. No es que ya tienen edad, ya no quiere venir. No. Vive bajo tu techo, es tu regla. No es una democracia, es una dictadura. Tú eres el que decide lo que va a hacer en tu casa. No es una democracia. Nadie votó para que usted fuera padre y madre. Usted nació, usted tuvo hijos, ahora usted es padre, usted es madre, es su deber. ¿Y por qué no está su hijo contigo en la iglesia? Solo Dios sabe y usted lo sabe, pero es pecado. Francamente, eso de que sus hijos 13, 14, 15 queden en casa, pues ya es grande, no lo puedo jalar. ¿Cómo que no lo puedes jalar? Si no va a la escuela, la policía viene. Pero para la iglesia, no puedo. Deja de... Bueno, hay una palabra en inglés, no sé cómo es en español, en inglés es voces, no sé cómo es en español, pero el hecho es, padres tan débiles, en vez de tener un poquito de fuerza, ellos como gobierno como gelatina en el hogar, se derriten, no pueden imponerse con sus hijos. Entonces, es muy triste eso. Y usted ve aquí, él está hablando a los hijos, ¿no? Dice, papás, cuando llega a la casa, dígale a tus hijos. Esa carta es dirigida a toda la familia, al esposo, a la esposa y a los hijos, y aún a los esclavos, que en aquel entonces era parte de la familia. Entonces vemos aquí que encontramos 4 razones. Primero, porque ellos son cristianos, dice, en el Señor. Sí, y tú dices, pues mis hijos no son cristianos, pero tú eres. Entonces tú debes de imponer tus creencias sobre cuando sean grandes que se vayan de la casa, bueno, que hagan lo que ellos quieren. Pero mientras están bajo tu techo, tú provees techo, tú provees comida, tú estás proveyendo muchas cosas, luz, agua. Entonces tú tienes derecho y la obligación de imponerse con su hijo. Pero aquí dice a los hijos, porque ellos son cristianos, hablando a los hijos cristianos, en el Señor. Entonces vemos aquí que si son cristianos, un cristiano debe de obedecer, no nada más sus hijos, pero todos obedecemos al Señor, obedecemos a los padres, obedecemos a la autoridad, obedecemos.
Cristo obedeció al Padre, siendo igual que el Padre, mas Él se sometió a su Padre. También porque es justo. Usted mira aquí, y Él dice aquí en versículo 1, porque esto es justo. Es sentido común. Un padre, una madre, un pariente, es mayor. Él tiene más años en la vida. Él ha experimentado más cosas, buenas y malas. Él ha hecho más errores. Entonces, es muy importante que los padres enseñen a sus hijos. Cuando yo estoy en una ciudad desconocida y estoy visitando a alguien, puede ser mi hermano, mi hermana, puede ser un amigo, un hermano en Cristo. Yo no sé por dónde voy, pero yo sé que Él sabe. Yo le sigo a Él. Porque Él conoce las calles, conoce caminos cortos, Él sabe dónde están las luces más largas, dónde están los restaurantes mejores, y ya sabe todo eso. Un padre ha vivido 20, 30 años más, a veces 40 más que su hijo. Él tiene más experiencia que su hijo. Él ha tropezado, Él sabe dónde están los obstáculos en la vida. Él sabe por sus experiencias. ¿Cómo un hijo no va a hacer caso a su padre? Es pura arrogancia y terquedad y rebelión. Es muy contumaz, como dice la Biblia. Entonces, aquí la Biblia está dirigiendo a los hijos. Hay muchos aquí. Obedecen a sus padres. Dicen, no, pues yo soy hombre. Si tú eres hombre, salte de la casa, paga tu renta, paga tu luz, paga tu agua, compra tu comida, ponga seguridad en tu carro, ponga gasolina en tu carro, vive una vida. Ahora tú eres hombre. Pero mientras tú estás bajo el techo de tu papá, obedécele. Eso no suena muy bien. Pues I'm sorry. Si usted quiere creerse hombre, actúa como un hombre. Pero aún un hombre respeta a su padre. Entonces es muy importante entender eso. Y por eso digo, mis hijos venían, aun cuando tenía más de 20 años, vivían bajo mi techo, venían a la iglesia. Nunca era una opción. Vienen porque querían, pero el hecho sabían que deberían también. El hecho es, hermanos, hoy en día estamos dando mucha libertad a nuestros hijos, criando monstruos el día de mañana. Ustedes que tienen hijos más jóvenes, presta atención a lo que estoy diciendo. Y ustedes que son jóvenes y son hijos e hijas, todavía bajo el techo de su papá y su mamá, dales el honor que ellos merecen. ¿Ok? Aquí, entonces, obedece en el Señor a vuestros padres. Así usted mira Colosenses 3. Es muy interesante. Y mira lo que dice aquí. Usted Colosenses 3, a 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Obviamente no si te dicen que hagan algo que es contra las Escrituras, pero muchas veces nosotros se nos olvida. Queremos nuestra libertad, pero no queremos la responsabilidad. Entonces, mientras sus padres están proveyendo por ustedes, mientras Él es la autoridad, porque el papá es la cabeza de tu mamá y los dos son cabeza de ustedes. Vemos entonces aquí también, porque otra razón es porque Dios lo manda. Si usted mira aquí, regresando a Efesios 6, honra a tu padre y a tu madre porque es el primer, no sugerencia, mandamiento. No es una sugerencia, hermanos. No es una buena idea. La verdad, un mandamiento no te da opción. Tú debes obedecer a su padre y a su madre. Y dice, pues yo ya tengo 18 años. Vuelvo a decirle, ve haga tu vida entonces. Pero mientras, yo salí con 17 años de mi casa. Yo fui en la Fuerza Aérea. Bueno, mi papá me corrió, vivía en las calles por unos meses, pero después yo fui en la Fuerza Aérea. Yo de verdad era homeless por 2 meses, 3 meses. Pero ¿sabe qué? Él me echó, yo corrí, él me echó. Y yo tuve que hacer la vida, fui en el ejército, ahí hice mi vida y desde ahí nunca volví a vivir en la casa de mi padre, dependiendo de él. Lo he visitado, lo he honrado. Cuando salí ni era cristiano, pero después como cristiano comencé a respetarle, honrarle y orar por él. Nunca guardé rencor en mi corazón. Yo acepté a Cristo con 18 años. Pero quiero que entiendan que Dios lo manda. Y cuando tú no obedeces a tus padres, es pecado. Es pecado, no es una debilidad. Él es joven, no. Tú desobedeciste. Y yo sé que todos desobedecen.
Hasta nosotros desobedecemos a Dios muchas veces. Pero nosotros tenemos que entender, ¿ok? Y es algo que nosotros hablamos en la casa y no quiero que usted crea que todos mis hijos siempre me obedecieron. Pero fue la enseñanza. Ahora, ellos son padres, ellos tienen que enseñar, ¿verdad? Pero el hecho es, yo he aprendido algo con los años. ¿Sabe cuando los hijos aprecian más a sus padres? Cuando tengan hijos. Después cuando tú tienes tus hijos, mi papá batalló conmigo porque estoy batallando con este. Así es, ¿verdad? Pero también algo más, es una promesa, dice aquí, en la primera mandamiento con promesa, dice el versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es muy importante aquí. Hermano, porque trae bendición a sus vidas. La obediencia trae bendición. Mire, Dios quiere bendecir. Eso es un principio bíblico. Hay excepciones, porque hay hijos que obedecen y mueren joven. Hay hijos que no obedecen y viven largas vidas, es verdad. Pero es un principio. Es por ejemplo, sabemos que la Biblia dice, está establecido para el hombre que muera una sola vez, después de esto el juicio. Pues hay 2 hombres que no murieron y uno que murió 2 veces. Enoc nunca murió, Elías nunca murió y Lázaro murió 2 veces. Porque Cristo lo resucitó, pero sabemos que volvió a morir. Pero son excepciones. Y el hecho que son excepciones, eso demuestra que no es la regla. La norma es que los hombres mueren. Bueno, lo mismo. Normalmente, un hijo obediente, un hijo que obedece, va a tener una vida más larga y más exitosa que un rebelde y un arrogante y uno desobediente. Es lo que es. ¿Okay? Tu vida está en peligro cuando tú vives en arrogancia y rebelión si tú eres joven. Te lo digo por experiencia. Por la gracia de Dios, Él me salvó. Yo era un renuente, rebelde, arrogante. Dios tuvo misericordia de mí. Pero veamos entonces, por supuesto, mi padre me corrió no porque era un angelito, ¿ok? Yo era, no era un buen hijo tampoco. Puedo decir que mi padre no era un buen padre, yo tampoco era un buen hijo. Yo tengo que reconocer eso. Entonces vemos aquí hijos piadosos. Eso es la aplicación de principios bíblicos entre padres e hijos. Pero ahora vemos padres consistentes. Ok, padres consistentes, dice el versículo 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En Colosenses dice, no exasperéis a vuestros hijos. Ahora, hermanos, ¿qué quiere decir eso? Es lamentable, y lo voy a decir ahorita, y lo veo aquí en la iglesia, lo veo, tengo 40 años, casi 38 años, y todos los 38 años lo he visto. Okay? Y yo espero que eso cambie. Yo espero con todo mi corazón. Pero es lamentable que haya tantos padres que no saben cómo criar a sus hijos. No saben. Creen que porque proveen techo, proveen comida. Y a veces tú ni provees todo eso, el gobierno provee. ¿Te has puesto a pensar? Cuando tú recibes ayuda del gobierno, yo estoy pagando por tu comida. Yo pago impuestos. Muchos aquí que trabajamos. Entonces, cuidado con eso. No andes diciendo, yo proveo por usted. Cuidado con eso. ¿Debería estar proveyendo o nada más un poco? Entonces, a veces ni el techo provee, es del gobierno también, ni los doctores. Y esa es una de las maneras sutiles del diablo para quitar la dignidad y el respeto por el padre en la familia. ¿Okay? El gobierno está reemplazando al padre. En inglés era Uncle Sam, ahora quedando Daddy Sam. ¿Okay? Y antes de tío, ahora es papá. Y es muy triste, y eso suena muy duro, yo sé. Pero yo tengo que decirles, la Biblia dice del hombre, el que no provee por los suyos es peor que un inconverso, incrédulo, infiel. En otras palabras, Dios mira a un hijo de él que no provee por su familia peor que los del mundo. Entonces eso está en 1 Timoteo 5 si desea buscarlo. Entonces padres consistentes, padres tienen que ser consistentes. Es verdad que muchos hijos son desobedientes a los padres. Mira conmigo aquí en la Biblia. Primero Romanos 1, versículo 30. Mira, es interesante. Eso fue en el tiempo de Pablo. No hablando de hoy. 2000 años para atrás. Mira lo que dice. Ok, de los hombres.
Porque ellos no quieren tener en cuenta a Dios, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, 28, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y una de ellas, aparte de fornicación y perversidad y todo eso. Mire el versículo 30. Murmuradores. Hay tantas quejas hoy en día. Gente anda quejando por todo. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Ahora mire, desobedientes a los padres. Es una de las cosas que se encuentra aquí que es horrible, desobediente a los padres. Mira conmigo ahora segunda de Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 3. Mira lo que dice aquí en segunda Timoteo capítulo 3. Y dice así la palabra de Dios. ¿Ok? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué serán peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Nada más lo mío, lo que yo quiero. Además, ¿a qué me importa? Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos nada más contra Dios, contra tu prójimo. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y más adelante dice implacables. Nadie lo puede contentar. Y sabe, hermanos, toma en cuenta aquí, es uno de los problemas hoy en día. Hay mucha delincuencia porque se nos olvida, ¿verdad?, que el respeto comienza en el hogar. Entonces, ¿por qué hay tanta desobediencia a los padres? Pero, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta desobediencia? ¿Y por qué eso se dice en más que un lugar? En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, si un hijo ya de esa edad, 18, 20 años, 30 años, fuera desobediente con su padre, le faltaba respeto, lo apedreaban, lo mataban. Lo mataban y el padre tiraba la primera piedra. Leen, ahí está en Deuteronomio. Lo mataban. Era horrible, es horrible delante de Dios un hijo que no le respeta a sus padres, y a su padre y a su madre. Es horrible. Entonces, si alguno de ustedes estuvieran vivos en aquel entonces, ya estarían muertos y nadie bataría con usted. ¿Ok? Entonces, así es. Ahora, vemos aquí entonces, pero ¿por qué? Si además del corazón rebelde, de la naturaleza humana, porque es muy fácil decir, los hijos son muy rebeldes. Pero ¿de dónde sacaron su rebelión? ¿Podría atribuirse la desobediencia de un hijo a una mala crianza de parte de sus padres? ¿Sí ves? Hay hijos desobedientes porque los padres son desobedientes a Dios. Entonces, Dios no se ha burlado. Lo que uno siembra, uno recoge. Cuando hay hijos desobedientes es porque hay padres desobedientes y no crían a sus hijos como deben de criarlos. Y eso es lo que pasa. Y mira la cultura hoy en día. Hay menos instrucción. ¿Sabe, hermanos? Alguna vez, mira una película de las antiguas, de los 40, de los 50, aún de los 60. Mira bien la película, dirá mucho de la cultura. Y ve usted el respeto que había los hijos por sus padres. Y ve usted que seguro era, nunca era 100%, siempre había gente mala, pero en general la cultura era más segura. Hoy en día todos tienen miedo, hombre, te matan esto, el otro. Es verdad, está horrible hoy. Pero mira bien, antes iba más a la iglesia. Los padres instruían a sus hijos. Los hijos respetaban a sus padres. Y cuando respetaban a sus padres, respetaban la ley. Hoy en día nada de eso. Y hay una cierta raza que dice que hay discriminación, pero son los que siempre andan peleando con los policías. Y son los que no tienen padres en sus hogares. Entonces, un hijo que crece sin padre es más probable que va a terminar en la cárcel o muerto en la calle que un hijo con un padre que le enseña cómo vivir. Entonces, veamos, es lamentable, pero eso pasa. Y hay muchos aquí en esta ciudad. Tiene padres, pero no existen en sus vidas. Está siempre con sus amigos, la carne asada, después con la cerveza. O hace una fiestecita, una piñata por 1 hora y toma por 5 o 6 horas después. Ni le toma en cuenta a los niños. Era puro pretexto para tomar. Eso es lo que pasa. Si alguien muere, toma porque está triste. Cuando nace un niño, toma para celebrar. Y toma, para siempre para tomar. No. ¿Y los hijos qué? No, lo toleran.
o dice a la esposa, hey vieja, cuida al niño. ¿Qué es eso? Entonces, los padres no existen. Hablando a la padre masculina, el padre no existe en la vida de sus hijos. Estoy muy ocupado trabajando. Ok, estás ocupado trabajando, pero toma un tiempecito con tu hijo. Llévalo a comer alguna vez. Llévalo a comer una dona con un cafecito, algo. Invierte tiempo con tus hijos. Hoy en día nada más, y hay otros padres que es al revés, son muy duros y les pegan por todo y no les explica. Eso tampoco está bien. Entonces, es responsabilidad de los padres disciplinar a sus hijos. Usted mira conmigo en 13:24 de Proverbios. En 13:24 de Proverbios. ¿Qué es lo que dice? Es muy sencillo. ¿Ok? Y la Biblia siempre es muy directa. A nosotros no nos gusta a veces que nos hablan directo. Tal vez por eso no leemos la Biblia como debemos. Pero usted mira aquí en versículo 24. El que detiene al castigo, a su hijo aborrece. No quiere decir que hay que desquitarse con él. Castigar quiere decir disciplinarlo, explicarle. Si vas a privarle de algo, vas a pegarle, explícale por qué primero. No más pega así desquitándote. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Y hay otros versículos, pero se me va. Yo tengo otro que quería compartir y se me pasó a poner la nota. Pero, y simplemente lo que pasa muchas veces, y usted leer lo que tiene con hijos en Proverbios, es muy triste. Pero muchas veces, hermanos, lo que pasa es que hay padres que quieren disciplinar y las madres impiden. Y hay un versículo en Proverbios que habla de eso. Y yo no me acuerdo dónde, pero es dolor de la madre también. Es pesadumbre del padre, dolor de la madre cuando un hijo sale mal. Y lo estoy diciendo esto porque la Biblia habla de esas cosas. Recuerda, Elí, un sacerdote, no cuidó a sus hijos. Dios lo tuvo que quitar la vida a ellos. David chifló y consintió a Absalón. ¿Qué pasó? Se convirtió en un monstruo, quería matar a su propio padre porque nunca lo disciplinó. Y vemos cosas así, hermanos, en la Biblia. A veces no sabemos criar a nuestros hijos. Usted recuerda, por ejemplo, yo no sé si Adán crió bien a su hijo, porque su hijo mayor mató a su menor. Abel mató a Caín mató a Abel. Y después vemos también, si usted mire, Jacob no supo criar a sus hijos. ¿Por qué? Porque quería matar a José porque era su favorito. Él no supo criar sus hijos. Entonces vemos que eso pasa en la Biblia. Eso pasa. Entonces nosotros necesitamos padres más consistentes. Y es responsabilidad de los padres amonestar a sus hijos. Aquí dice, regresando a Efesios, en la disciplina y amonestación del Señor. Pero una pregunta le voy a hacer. No es que quiero estar tocando el mismo melodía todo el tiempo. Pero ¿cuántas veces usted ha dejado sus hijos manejar sin licencia? Es que tiene que ver. ¿Cómo puede usted amonestar a su hijo, obedecer al Señor, si por conveniencia deja a su hijo manejar sin licencia? O si usted toma en su casa y su hijo va a tomar drogas, hace drogas con sus amigos, y usted trae una cerveza, nada más toma de vez en cuando. Ok, pero el diablo siempre usa su lupa y lo hace parecer más grande, y ahora tú vas a decir a tu hijo, mi hijo, no anda tomando drogas con él. Esas cosas no valen. Y tu papá está tomando. Entonces, ¿con qué cara tú vas a ver? Esas cosas son importantes. Otro ejemplo que puedo dar es, si tu hijo nunca te ha visto orar, nunca te ve orar, nunca sabe que tú estás orando, leyendo la Biblia, ¿con qué cara tú vas a amonestar a tu hijo? Mi hijo, ponte a orar, ponte a leer la Biblia, si tú no lo haces. Entonces, es importante que seamos padres consistentes. Si no, lo vamos a frustrarlos a nuestros hijos y después se pone airados. Y muchas veces también, por ejemplo, si usted por cualquier cosa falta a la iglesia, cualquier cosa es un pretexto para faltar a la iglesia, un día tu hijo va a tener también pretextos para faltar a la iglesia. ¿Con qué cara tú puedes enseñar cosas bíblicas si tú no pones en práctica las cosas sencillas en tu vida? Y por eso es tan importante, por ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad?
¿Alguna vez has orado con tu hijo? Tal vez, muchos no oran todos los días, ok, pero ¿has orado alguna vez con tu hijo? ¿En serio? ¿Alguna vez tú has agarrado la Biblia y has sentado con tu hijo a enseñarle la Biblia? No, muchos no hacen eso. No tengo tiempo. No me digas esas tonterías. No tengo tiempo. Tú tienes tiempo a mirar la tele. Tú tienes tiempo a hacer muchas cosas que te agrada. ¿Cómo no tienes tiempo para tu hijo? Y nosotros tenemos que entender, padres no son consistentes. Es que estoy muy ocupado. Todo el dinero que tú haces, a ver qué pasa cuando sus hijos ya son más grandes. Y otro ejemplo es, por ejemplo, y yo digo, ¿cómo tratas tú a tu esposa? ¿Verdad? Y eso va a decir mucho cómo ellos van a tratar a sus esposas cuando se casan, o viceversa. ¿Cómo trata a tu esposo? También van a ver tus hijas como ustedes tratan a su esposo, a su papá, así van a tratar a sus esposos. Tenemos que ver, tiene que haber consistencia en todo eso. Vemos entonces una aplicación a cómo, entonces, entiéndeme, cosas que tú crees que son pequeñas. Si es pecado, el diablo siempre lo va a engrandecer en los ojos de tus hijos. Nada es pequeño cuando hay desobediencia, nada es pequeño. Y otra cosa, yo me acuerdo una vez, estaba haciendo un chequecito y entró mi hijo, uno que ya son adultos ahora, y vio en aquel entonces, ¿sabe? Dad, eso es mucho dinero para nosotros. Mi hijo, con todo lo que Dios nos ha dado, vamos a dar lo que es de él. Y él vio esa cantidad. Y saben que ahora mis hijos todos diezman, no batallan porque saben que su papá diezma. Y nada de esas cuotas y limosnas que tú das cualquier cosa, no, hablando diezmo. Y la verdad es, hermanos, mis hijos crecieron viendo papá batallando en carros, carachitas, sin aire acondicionado, que a veces se apagaba en la calle, y sabían que papá puede haber comprado un carro nuevo, pero diezmó, y por diezmar no pudo comprar carro nuevo. Ellos crecieron viendo esas cosas. Yo estoy hablando de experiencia. Cuando no teníamos para comer, ayunábamos como familia. Ellos vieron. Entonces, lo que pasa es que ellos vieron y ellos aprendieron y ahora están aplicando eso en sus vidas. Por eso es tan importante que seamos consistentes. Y además le voy a decir una cosa. Son los padres, no más los papás, las mamás también. ¿Sabe qué, hermanos? Muchas veces, hermanos, yo sí he estado cansado. Y muchas veces llegaba extenuado. Pero de gracia por mi esposa, ella los enseñaba. Y cuando yo estaba muy cansado, ella oraba con ellos. Ella tenía sus reuniones, ¿verdad? Y pláticas con ellos. Y yo doy gracias. Es un equipo, hermano. Ustedes tienen que entender que a veces, si tu esposo está muy cansado, o hermanas, oren tú con tus hijos. Es ayuda idónea. Entonces ayúdale. Ahora, lo que quiero decir es, nosotros tenemos que ser mejores padres. Este mundo está esperando por cualquier oportunidad para tragar a tus hijos vivos. Es como una gran aspiradora, queriendo agarrar a tus hijos. Cuidado, enséñales bien. Sea un ejemplo para ellos. Por eso ahora tenemos esa hora de clase. Qué bueno que están teniendo sus hijos. Yo les felicito. Y la verdad, la mayoría, todos se han portado bien y no murieron. Y después van y comen una dona y van al culto infantil. Todo salió bien. Pero por una hora sentaron con mamá y papá. Y eso fue para mí una de las grandes bendiciones de este cambio de horario. Porque muchos de ustedes están viendo que sí se puede. Y sus hijos aquí vinieron y se portaron bien. Y gloria a Dios. Yo les felicito. Porque yo estoy viendo un gran cambio. Eso nunca hubiera pasado unos años para atrás. Y la verdad me sorprendieron. Pero de manera muy buena. Agradable. Vemos aquí, hermanos. El tiempo se está acabando. Pero también yo voy a continuar la semana próxima con la aplicación de principios bíblicos en el trabajo. Pero vamos a decir eso. En el trabajo. ¿Qué tiene que ver eso? Porque en aquel entonces los esclavos eran parte de la familia. Hasta en este país, en las iglesias, en los 1800, 1700, los esclavos iban a la iglesia. Y a veces sentaban con los niños, eran como hermanitos y todos los niños de los esclavos. Pero era una familia, iban a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que entienden?
que hoy en día no tenemos esclavos, aunque algunas hermanas se sienten esclavas en su casa, que nadie la aprecia, y tiene que barrer y limpiar y lavar ropa y cocinar y cuidar de los niños, después atender al esposo. Yo soy una esclava, ¿verdad? Pero no existe esclavitud, aunque parece, pero no es así, ¿ok? Pero el hecho es, en aquel entonces había muchos esclavos. En el Imperio Romano había unos 6 millones de esclavos cuando Pablo escribió esto. 6 millones. Y no todos eran que limpiaban. Había doctores, abogados que eran esclavos. ¿Cómo es eso? Pues a veces se endeudaron, no podían pagar. Iban a la cárcel, alguien pagaba y era esclavo de ellos. O a veces conquistaban otras naciones, traían los doctores y los maestros y abogados y eran esclavos. Entonces muchos eran esclavos. Yo quiero que entiendan, pero hoy en día, ¿qué tiene que ver el trabajo entonces con mi familia? Muy sencillo. Si tú eres bendecido en tu trabajo, ¿cómo eso no va a afectar a tu familia? ¿Te has puesto a pensar? Ya hablaremos más de eso la próxima vez, porque yo dediqué mucho tiempo a la familia, pero es importante. Pero quiero que entiendan, una cosa le voy a decir, antes de adelantarme un poco por una semana antes. Si tú tienes papeles o no tienes papeles, si tú eres dueño de un empresario, de un negocio, o tú eres un empleado, la Biblia enseña la misma cosa a todos. Quiero que lean bien el pasaje que sigue, versículo del 5 al... Yo voy a leerlo, pero no voy a predicar sobre él, más quiero leerlo. Y en vez de siervos, tómalo como empleado, en vez de amos, como supervisor o dueño. Dice así: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Y vamos a tocar ese tema la semana próxima. Van a ser las mismas notas que traen sus notas, porque vamos a continuar la aplicación de principios bíblicos en el trabajo. Vamos a poner de pies, vamos a orar y después habrá una invitación. Vamos a poner de pies y orar para terminar el mensaje. Padre nuestro, gracias Señor por ser tan bueno con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. A veces es dura, a veces va en contra de lo que estamos acostumbrados. Y sí, Padre, a veces nos irrita, pero sabemos que es todo para lo mejor. Tú nos amas, tu palabra no es una pluma, es una espada de 2 filos y penetra y duele y separa lo bueno de lo malo. Y te damos las gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, también por tu pueblo que está dispuesto a oírla, escucharla. Y yo confío en ti, Señor, que también estarán dispuestos a hacerla. Padre nuestro, tú eres tan bueno con nosotros. Y si alguien que nos está viendo, que no está aquí, tal vez por YouTube o Facebook, Señor, también tú sabes, él o ella necesita ser un mejor padre y madre. Guíale, Padre, ayuda a esta persona, por el bien de los niños, por el bien de la familia y más que todo, para tu honra y tu gloria. Padre, si alguien desea venir y ser bautizado y buscar tu rostro, toca su corazón. Si alguien desea nada más orar a solas contigo al altar, aquí está, Señor. Y si alguien desea recibirte en su vida, aquí estamos para recibirlos también. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.